Buenas noches con todos, sean bienvenidos una vez más. El tema que vamos a desarrollar hoy se titula La alegría de vivir. Y para esta ocasión yo he cogido un fragmento del libro El cielo y el infierno, en la cual se refiere a las comunicaciones, específicamente aquí, de un espíritu feliz. Quiere decir que vivió bien, que estuvo con esa alegría, con esa predisposición ante su situación, y él manifestó, después de haber desencarnado, su situación, que ahora era mucho más feliz y alegre todavía. Dentro de las comunicaciones que están relatadas en este libro, hay comunicaciones de espíritus sufrientes, de espíritus criminales que están arrepentidos, de espíritus aburridos, sí, infinidad. Y cuando nosotros logramos empatizar, digamos así, con sus historias, es muy bonito encontrar ciertas afinidades. Por eso es que este fragmento a mí me inspiró mucho, porque este espíritu, que se hace llamar Víctor, él murió a la edad de 20 años, es una edad muy temprana. Él vivía con su madre, a la cual él le prodigaba muchos cuidados hasta el final. Él sufría de una enfermedad, no se especifica cuál enfermedad, pero él sabía que esa enfermedad le iba a conducir a la muerte, a desencarnar pronto. Incluso para no preocupar a su madre, el día que él sabía que iba a desencarnar, pidió a su madre que se vaya a dormir para que ella descanse. Y él también fue y se dirigió a dormir. En este lapso, la madre tuvo un sueño, en el cual ella lo describe después como un lugar oscuro, donde ella logró ver una luz, y en esa luz se aproximaba hacia ella el rostro de su hijo, ¿sí? Y después desaparecía. Después, cuando despertó al siguiente día, ella vio a su hijo que ya había desencarnado, que ya había muerto, ¿sí? Una familia cercana a ellos, que era espírita y que comprendía la situación muy cercana de ellos dos, iba a invocar a este espíritu Víctor para ver si se podía entablar alguna comunicación. No logró darse eso porque Víctor se adelantó. Él se comunicó sin que lo evocaran, ¿sí? Se comunicó espontáneamente, ¿sí? Es por eso que este fragmento me llama mucho la atención. Dice: deseáis saber lo que soy ahora, y dice, muy feliz o muy feliz. No contéis para nada los sufrimientos y las angustias, porque son la fuente de bendiciones y de felicidad más allá de la tumba. Aquí lo que él nos está relatando, ya cuando desencarnó, es que estos sufrimientos y angustias de los que él padecía por la enfermedad que tenía, no son nada cuando nosotros ya desencarnamos. ¿Por qué? Porque él ahora está entendiendo lo que es la felicidad y exclama: la felicidad, dice, no comprendéis lo que esta palabra significa. Cuando volvemos al Señor, ¿sí? Él se refiere cuando ya estamos más cerca de Él, con una conciencia pura, con la confianza del servidor que ha cumplido bien su deber y que espera pleno de alegría. Es lo que él sentía y no se aleja mucho de su realidad. Ahora, claro, hay personas individuos que van a desencarnar y no van a sentir esta alegría o esta felicidad que él experimenta, obviamente porque en la vida vamos experimentando cosas muy distintas, ¿sí? Somos tan diferentes que a cada uno vamos a ir sintiendo y haciendo cosas muy distintas. Pero él nos recomienda, ¿sí?,
que no contemos para nada los sufrimientos y las angustias, ¿sí? Y vamos a entender más adelante, viendo los conceptos de alegría y etcétera, algunas otras cosas más, porque me llamó mucho la atención este fragmento. ¿Ok? Entonces, como la charla es vivir con alegría, vamos a partir de conceptos para ponernos de acuerdo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es la alegría. Y dice, es la expresión del ser, que es espontánea y sincera, que se manifiesta a través de palabras, gestos o acciones. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Ayer tuvimos el agrado de tener una persona que nos hablaba acerca de las emociones, los sentimientos y cómo educarlos, ¿sí? A pesar de que la alegría sea una emoción, ¿sí? No quiere decir que no sea importante, que no sea relevante. Vemos que dentro de las emociones básicas, la alegría es muy importante, ¿sí? Otra emoción básica sería el miedo, el disgusto, como vimos ayer, pero la alegría va a ser el cúmulo, ¿sí? Para que después llegue la felicidad. O sea, la felicidad se va a componer de dosis de alegrías. Ahora, es muy importante saber la fuente de esas emociones, ¿sí? ¿Cuál sería la fuente, por ejemplo, del miedo? ¿Cuál sería la fuente del disgusto? Realmente, para empezar a conocernos, nosotros debemos indagar, autoevaluar esas emociones primarias que nosotros tenemos. Ok, si son producto de una circunstancia y cierta cosa me produce miedo o angustia o alegría, la conciencia despierta analiza todas esas cosas, ¿sí? Tal acontecimiento me está produciendo angustia, ¿sí? Entonces detecto eso y procuro ver el origen de eso. O tal persona me está produciendo alegría, o tal acontecimiento me produce mucha alegría. Entonces debemos proporcionarnos ese tipo de experiencias, ¿sí? Solamente así las bases del sentimiento se van a poder ver realmente, ¿de acuerdo? ¿Y esta alegría qué produce? Nos produce buen ánimo. Todos sabemos que el buen ánimo o la sonrisa es lo mejor, ¿sí? Que nosotros podemos plasmar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor la pueden decir. También nos produce la alegría un sentimiento de ¿qué? De gratitud. La gratitud, dice, da sentido a nuestro pasado, atrae paz al presente y crea una visión para el mañana. Se dice que la gratitud, no, y se dice, es realmente la mejor oración que nosotros podemos expresar, ¿sí? Al ser gratos estamos acogiendo las cosas y entendiendo las cosas de mejor manera, ¿sí? Porque entendemos que es una oportunidad de avance, de crecimiento, etc. Y también lo que hace la alegría es orientar nuestra conducta. Esas tres cosas produce la alegría. El buen ánimo, ¿qué más era? La gratitud, y también nos va a orientar en nuestra conducta. ¿Sí? Esto fortalece en nosotros, como ya habíamos dicho, los sentimientos, la razón y la voluntad, reflejados en ¿qué? En el mejoramiento, la perfección y el avance de cada individuo. ¿Ok? Entonces, con la alegría vamos a ver reflejados actitudes y capacidades. Y las actitudes, dice, se encuentran en los diferentes actos de nuestra vida, porque son las demostraciones de nuestro sentir y de nuestro pensar.
¿sí? Siempre va a estar relacionado el sentir, el pensar y se va al actuar. Es una actitud siempre consciente, ¿sí? Siempre van a estar ligadas estas tres cosas, el sentir, el pensar y el actuar. Ahora vamos a hablar de las capacidades. En cambio, las capacidades son todas esas potencialidades. ¿Quién de aquí no tiene potenciales o facultades en alguna cosa o en varias cosas? Todos las tenemos, ¿cierto? De las personas que pueden desarrollarlo a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Por eso hay personas que quieren distintos, anhelan distintos acontecimientos para su vida, ¿sí? Mira, aquí dice, quiero ser bombero, quiero ser médico, quiero ser persona, quiero ser maestro. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno tiene un motivo, ¿sí? Para desarrollar esas capacidades, esas destrezas que uno tiene. Ahora, viene lo contrario. ¿Por qué no podremos desarrollar esas actitudes y esas aptitudes también? ¿Por qué se verían truncadas todas esas capacidades? ¿Perdón? Falta de voluntad, ¿ya? ¿Qué más? ¿Perdón? Saboteo, ¿ya? Nos saboteamos, ¿qué más? Pensamos que estamos bien como estamos y no necesitamos cambiar. Pensamos que estamos bien como estamos y no necesitamos cambiar, ¿ok? Eso es orgullo. ¿Ya? Ahora, aparte del orgullo y del egoísmo, que son las raíces de todos los vicios, vamos a hablar acerca de los prejuicios y preconceptos. Es algo que nos impide absolutamente el avance, que nos impide y nos estanca realmente en que no podamos desarrollar esas capacidades. ¿Qué son los prejuicios? Los prejuicios son las opiniones previas, por lo general desfavorables, acerca de algo que no se conoce bien, distorsionando la percepción. Esos son los prejuicios. ¿Sí? Esos prejuicios que nos hacen etiquetar a los demás por su apariencia. ¿Sí? ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Nos ha pasado absolutamente a todos. ¿Sí? La idea es estar claro en esos prejuicios y que los identificamos y los cambiamos. ¿De acuerdo? Ahora, los preconceptos. Los preconceptos son los dichos de una idea, de una teoría, etc., formada sin juicio crítico y sin tener en cuenta los datos de la experiencia. ¿De acuerdo? Son fórmulas que nosotros ya establecemos de acuerdo a nuestras propias preguntas, pero sin lograr desarrollarlas más allá, sin abrir nuestra mente y dejar que otras opiniones, otras ideas, ¿sí?, también sean parte de. ¿De acuerdo? Ahora, estos prejuicios y estos preconceptos, ambos factores, están basados ¿en qué? En suposiciones, generadas por nuestro intelecto, que tienen sus bases en temores. Otra vez volvemos a las emociones básicas, primarias, que son los temores, los miedos, los disgustos, la alegría, etc. ¿Sí? Por medio de toda nuestra experiencia y conocimiento previo de la vida en general, impidiendo la realización de cambios. Es por eso que no podemos hacer a veces cambios. Sabemos que tenemos que cambiar cierta cosa, pero ¿y el cómo se nos dificulta o no? Sí, de sobremanera se nos dificulta el saber cómo. Sé que tengo que ir a tal lado, pero se me dificulta porque no sé cómo ir, ¿sí? Es por eso que debemos indagar siempre en esas emociones primarias, ¿no?
Después, obviamente, los sentimientos van a fortalecerse más, pero son las emociones las que debemos generarnos paso a paso, ¿sí? Para poder fortalecer dichos sentimientos, ¿sí? Y poder generar, ¿qué dice aquí? Cambios reales, ¿no? ¿Por qué? Porque estos prejuicios y estos preconceptos nos quitan claridad de pensamiento, ¿sí? Estamos tan estereotipados, tan prejuiciosos, con tantas cosas en la cabeza que no podemos abrirnos, ¿sí? Y realmente nos quitan, nos velan, no podemos ver, ¿sí? Nos quitan la claridad del pensamiento. Ahora, cuando el hombre decide modificar, vamos a hacer un fragmento de una cita de Vida Feliz. Dice, cuando el hombre decide modificar la conducta moral para mejorarse, parece afrontar una conspiración general contra sus propósitos de enobrecimiento. ¿Les ha pasado eso? Sí. Que cuando uno quiere mejorar, más empeora la situación. Ya. Parece que solo a mí. ¿Sí les ha pasado? A todos, ok. Todo se altera y se descontrola. ¿Por qué será que se altera y se descontrola? Porque sales de tu zona de confort y mueves alrededor. Exacto. Y están acomodados ya a fortalecer y todo, y si los cambios también se mueve alrededor. Perfecto. Sí, sales de tu zona de confort. Muy bien. Las mínimas cosas se complican. El ritmo de los hechos temporalmente empeora. Ese estado de cosas lleva al candidato de la reforma íntima a retroceder y desistir. ¿Sí? Muchas de las veces, cuando nos toca afrontar y hacer cambios, tendemos a retroceder. Y en otras ocasiones, pues dejamos de lado, decimos no. Me complico mucho, exacto. ¿Sí? O eso es más fuerte que yo. ¿De acuerdo? Es natural, sin embargo, que así ocurra. Porque todo cambio modifica lo habitual. ¿Sí? En una charla anterior nos habían hablado acerca de la adquisición de hábitos, de educación. ¿Sí? De la educación de nuestros sentimientos. Y al estar modificando lo habitual, eso quiere decir que tenemos que adquirir otras conductas, otros sentimientos, pero no van a ser abruptos, van a ser paso por paso. Y eso es lo que más cuesta. ¿Sí? En el área de las acciones morales, la reacción es mucho mayor, mientras se penetran las raíces del mal para extirparlo, a fin de hacer surgir nuevas y equilibradas costumbres. Y ahí nos alientan y dicen, no abandones tus intentos de moralidad y crecimiento interior. Si no estás acompañada solo de los encarnados, están acostumbrados a las costumbres, a los hábitos tuyos, sino también tienes un grupillo ahí de desencarnados. Claro. Que estamos vibrando, ¿sí? Entonces, por afinidad, nosotros con encarnados y con desencarnados estamos realmente en contacto directo, ¿ya? Entonces, va a ser nuestra conducta realmente lo que ayude tanto a la persona que esté al lado como a los espíritus que nos están acompañando, ¿sí? Nos invitan justamente a no desistir, ¿sí? Por más fuerte que sea, porque tendemos a retroceder y, ¿qué más? A desistir, a dejar la prueba, ¿sí? Es como cuando te inscribes a la universidad, ¿ok? Vas emocionado, te inscribes, yo quiero esa carrera, etcétera, no importa las materias que sean, ni el dinero, a veces nos endeudamos, etcétera, etcétera. Pero a mitad de camino, o menos del camino, o ya al finalizar el camino de esa carrera, resulta que se dificultó algo y tendemos a desistir, ¿sí? Pero si no logramos ver mucho más allá, justamente va a pasar eso, ¿no?
el retroceder, el abandonar eso que nos propusimos. Más aún en lo espiritual, es mucho más serio todavía. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros no va a desencarnar? ¿Alguien? Entonces, estamos trabajando justamente para hacer lo mismo que estamos realizando aquí, ¿sí? Seguirlo realizando allá. No es que vamos a dar un salto y todo va a desaparecer. No, eso no es cierto. ¿Okay? Otro fragmento, otro mensaje de vida feliz dice: Dios te dotó de fuerza ¿de qué? De voluntad. Si te parece débil, es porque no la has ejercido. Bueno, toda y cualquier función orgánica o moral necesita ¿de qué? De ejercicio, a fin de atender con rapidez a los comandos mentales. Entrénala en pequeños hábitos viciosos, buscando corregirlos y lentamente ve pasando a desafíos más significativos. A través de una voluntad disciplinada conseguirás alcanzar los objetivos máximos de tu actual existencia. Otra vez, no desistas si fracasas en el inicio. Es decir, si en esa carrera que escogimos, que pusimos el ejemplo anterior, no se logró por más que nosotros hayamos hecho todo nuestro esfuerzo, ¿será que tenemos la posibilidad de retomarlo otra vez y empezar con otra actitud? Sí, siempre va a ser así. Por eso tenemos que, fuerza de voluntad, es el querer hacer de nuevo esa situación. ¿Sí? Es la necesidad de cambio que uno tiene. Exacto. Lo que le lleva. Es la necesidad de cambio, ¿sí? Y esa necesidad de cambio está sujeta ¿a qué? A las necesidades que uno se va creando. Y a las metas. Muy bien. Eso. Entonces, vemos que vamos a tener que afinar ciertas cosas, que es el pensamiento y la voluntad, ¿sí? ¿Por qué? Dice, como estábamos hablando justamente de que estamos acompañados, ¿sí? Los espíritus que están a nuestro alrededor, ellos también hacen un trabajo muy especial con nosotros. Y más aún nuestro espíritu o nuestros espíritus guías. ¿Por qué? Porque ellos actúan sobre los fluidos espirituales, pero no los manipulan como los hombres manipulan los gases, sino con la ayuda de ¿qué? Del pensamiento y de la voluntad. Por eso, cuando ustedes vienen acá y se les pide que elevemos los pensamientos, que abramos nuestra mente, nuestro corazón, lo que les estamos transmitiendo es que se olviden de esos estereotipos, de esos prejuicios, de esas predisposiciones que no van a permitir que ellos trabajen en nosotros, ¿sí? Son para el espíritu lo que la mano es para el hombre. Mediante el pensamiento imprime a estos fluidos tal o cual dirección. Es decir, que los pueden aglomerar, los pueden combinar o los pueden dispersar, según las necesidades que cada uno tenga. Basta al espíritu pensar en una cosa para que ésta se produzca. Como basta modular el aire para que este aire repercuta en la atmósfera. ¿Sí? Vemos otra vez la importancia que tienen estas dos condiciones, el pensamiento y la voluntad. ¿Ya? Recordemos que en las obras de Dios todo irradia sabiduría. ¿Sí? Todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué. Si a algo no le encontramos el porqué, nos falta buscar a su origen, ¿sí? Conocer, para que ya no sea desconocido. Ahora, la humanidad está madura ¿para qué? Para dirigir su mirada hacia las alturas
nunca antes vislumbradas, a fin de nutrirse de ideas más amplias y comprender lo que no había entendido antes. La generación que desaparece se llevará consigo sus prejuicios y sus errores. La generación que está surgiendo está bañada en una fuente más pura, imbuida de ideas más saludables, imprimirá al mundo un movimiento ascendente en el sentido del progreso moral, que caracterizará la nueva fase de desarrollo de la humanidad. Eso lo encontramos en el libro de la Génesis. ¿Estamos de acuerdo que eso está pasando? Sí. ¿Sí? Okay. La regeneración de la humanidad, por consiguiente, no requiere en absoluto la renovación integral de los espíritus. ¿Basta con qué? Con una modificación en sus disposiciones morales. Esa modificación se verifica en todos aquellos que están, ¿qué? Predispuestos. ¿Qué sería esa predisposición? ¿Cuál sería esa predisposición? ¿Perdón? La fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad. ¿Qué más? La actitud. Sí, vimos en las primeras diapositivas que nosotros tenemos aptitudes y ¿qué teníamos también? Aptitudes. Capacidades, perfecto. Esas dos cosas, ¿sí? Que las venimos desarrollando. Por eso son las predisposiciones, ¿sí? Sobre todo morales. Ahora, ¿llegará esto a ser posible? Ya me contestaron que sí, ¿no? Por la ley de progreso, ajá. Recordemos que todas las acciones tienen una finalidad. La sociedad adquiere poco a poco elementos nuevos despojados de antiguos prejuicios. El hombre, como quiere progreso, estudia los obstáculos y se dedica a superarlos, ¿sí? Espero que la mayoría de aquí estemos estudiando y estudiándonos, ¿sí? Para ver cuáles son esos obstáculos que no nos permiten querer estar en otra situación, ¿no? Para poder, ¿qué? Superarlos. ¿Estamos en esa predisposición? ¿O todavía nos cuesta? Si todavía nos cuesta, nos falta un poco más de autoanálisis, de reflexión, para poder dar el siguiente paso. ¿De acuerdo? No se puede dudar del progreso venidero, porque es algo palpable, es algo vivencial, es algo real. El hombre desea ser feliz, ¿sí o no? Sí, es natural que así sea. Sin embargo, cuando haya obtenido todos los placeres que puede darle, ¿qué? El progreso intelectual, descubrirá que su felicidad no es completa. Habrá de reconocer que esa dicha es imposible sin la seguridad en las relaciones sociales. Seguridad que solo encontrará en el progreso moral. Por la fuerza de las circunstancias, él mismo impulsará el progreso en esa situación. ¿Quiénes de nosotros hemos dicho, soy víctima de las circunstancias? Nadie. Sí, hay una. Ok, puede ser que ciertas cosas, como las catástrofes, etcétera, lleguen, ¿sí? Pero ahí está justamente porque la educación de estas emociones y la conciencia, y tener conciencia de estas emociones, porque si surgiera una de esas circunstancias, que uno dice, soy víctima de las circunstancias y por eso reacciono así, es porque todavía no hemos visto el origen de esas cosas, ¿de acuerdo?
más adelante, cuando nosotros ya evaluamos el origen de nuestros miedos, de nuestras angustias o de nuestras alegrías, de esas emociones básicas, el momento que se presente tal circunstancia, vamos a saber qué hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya nos estamos conociendo cómo enfrentamos esa situación o esa persona. ¿Sí? Y así, después ya no va a ser víctima de las circunstancias cada uno de nosotros, más bien nosotros vamos a generar las circunstancias. Ya no nos va a envolver la circunstancia a nosotros, sino nosotros vamos a generar, a hacer que esa circunstancia se dé. ¿De acuerdo? Si yo estoy consciente de que ciertos momentos me dan alegría, entonces procuraré hacer una circunstancia que me produzca esa alegría, ¿ya? Es por eso que aquí yo justifico por qué cogí ese fragmento de Cielo y el Infierno, donde justo habla Víctor, porque él generó al momento de desencarnar esa felicidad que sentía. ¿Por qué generó? Por sus actitudes que él tenía cuando todavía estaba aquí en la tierra. ¿Sí? Él ya vivía con alegría a pesar de su enfermedad, a pesar de su pobreza incluso. Él ya tenía esa predisposición de cambiar las cosas, de ver de otra manera las cosas. ¿Sí? Por eso es que a él ya no fue víctima de las circunstancias. Él hizo que inclusive la circunstancia de desencarnar sea como él quiso que sea. ¿Sí? Entonces, estamos llamados otra vez a esa invitación de generar esas circunstancias para hacer más sólidos nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras capacidades, etc. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Okay. Y es así como vamos a concluir. Si no tienen algo más que preguntar o adicionar a esta charla, vamos a concluir con una psicografía de Divaldo que lo encontramos en Vida Feliz. Y dice que en cualquier actividad que ejerzas, considérate servidor de Dios. Por más humilde que sea tu profesión, ella es muy valiosa en el conjunto social en que te encuentres. Desiertos colosales resultan de pequeños granos de arena que se acumulan. Océanos voluminosos son tan solo gotitas de agua. Tu parte en el mundo es de gran importancia. Por tal, trabaja con disposición, con nobleza y alegría. ¿Sí? Una vez más, es una invitación para todos nosotros a que nos veamos en esas gotitas. Cada uno de nosotros somos importantes justamente para ir desarrollando y fortaleciendo nuestras destrezas, nuestras capacidades y hacer más llevadera esta vida, ¿sí? Y nuestra existencia, porque nosotros continuamos, a pesar de nuestra desencarnación, nosotros vamos a seguir continuando y la seguridad de que vamos a seguir juntos. Y allá también espero verlos. ¿Okay? Eso ha sido todo por esta noche. Gracias.